En el mismo sendero aparecieron dos juegos de huellas, caminando uno junto al otro. Uno pertenecía a un depredador, mientras que el otro se dirigía hacia una fuente de alimento conocida por la tribu. Solo eso bastó para que el grupo comenzara a prestar mucha más atención a cada paso que daba por delante. La mañana transcurrió en completa concentración, mientras los cazadores se adentraban en una zona de arbustos dispersos y terreno abierto y seco. Para la mayoría de las personas, el paisaje parecía vacío, pero para ojos experimentados, la tierra contenía innumerables pistas. A lo largo de un tramo de suelo blando junto a un sendero estrecho, aparecieron huellas de patas redondeadas con las almohadillas claramente definidas antes de desaparecer entre la hierba baja. No había muchos rastros, pero eran suficientes para indicar que un leopardo había pasado por la zona no hacía mucho tiempo. Los depredadores como este a menudo eligen rutas ocultas, utilizando las sombras y el terreno para ocultar su presencia. No muy lejos, comenzó a aparecer un conjunto de señales completamente diferente. Pequeños parches de suelo removido aparecieron junto a púas dispersas cerca de arbustos bajos. Eran señales familiares de puercoespines buscando alimento durante la noche. A diferencia del sigilo de un leopardo, los puercoespines dejan muchas más pruebas de sus movimientos, desde marcas de rascado en la tierra hasta senderos estrechos que conducen hacia sus refugios. La presencia de ambos conjuntos de huellas en la misma zona hizo que los cazadores se volvieran aún más observadores. Por un lado estaba un depredador que se movía en silencio entre las sombras. Por el otro, un animal que dependía de sus afiladas púas para protegerse. Aunque sus comportamientos eran completamente diferentes, ambos dejaban historias escritas sobre el suelo, esperando a que cazadores expertos las leyeran. El viento cambiaba constantemente mientras el grupo avanzaba más profundamente entre la maleza. Nadie hablaba. Su atención permanecía fija en cada pequeño detalle disperso por el paisaje. Unas pocas púas de puercoespín yacían junto al sendero. Huellas débiles y parches de suelo removido sugerían que la zona había estado activa durante toda la noche anterior. Pero la situación pronto se volvió más complicada.
Mezcladas entre las señales del puercoespín había huellas redondeadas que parecían casi no dejar esfuerzo alguno, dejando muy poca evidencia. Un leopardo también había pasado por aquí. A diferencia de muchos animales, los leopardos rara vez anuncian su presencia. Pueden aparecer y desaparecer entre los arbustos sin dejar mucho rastro. Los cazadores ajustaron su movimiento de inmediato. Ya no seguían una sola dirección. En cambio, se detenían con frecuencia para estudiar el terreno, comprobar el viento y escuchar incluso los sonidos más pequeños a la distancia. En este entorno, el viento transportaba más que olores. A menudo determinaba si su propia presencia permanecería oculta o sería descubierta. De vez en cuando aparecía otra pista, una rama baja doblada fuera de lugar, raspaduras frescas en la corteza de un árbol, una púa de puercoespín atrapada en un grupo de hierba. Cada detalle añadía otra pieza a la historia. Los cazadores no estaban simplemente buscando animales, estaban aprendiendo a leer el lenguaje del propio paisaje. A medida que la distancia se reducía gradualmente, el ritmo del grupo se ralentizó. No había prisa ni ningún intento de acercarse demasiado rápido. Entendían que en la naturaleza la paciencia a menudo importa más que la velocidad. Un solo paso descuidado puede borrar horas de esfuerzo en cuestión de segundos. Al final, lo que mantuvo su atención por más tiempo no fueron los animales en sí, sino las señales que dejaban atrás. Una huella tenue, un puñado de púas de puercoespín, un cambio repentino en el viento. Cualquiera de estos podía influir en la siguiente decisión. Aquí fuera, muchas cosas nunca se explican con palabras. Se comprenden a través de la observación, la repetición y el tiempo. Los cazadores regresaron mientras el sol aún estaba alto en el cielo. El éxito de la jornada atrajo rápidamente la atención de toda la comunidad. Los niños corrieron con miradas curiosas, mientras los ancianos sonreían con satisfacción tranquila, sabiendo que la comida de hoy sería más abundante de lo habitual. No tardó mucho en que el pueblo cobrara vida. Algunas personas recogieron más leña, mientras otras comenzaron a preparar la comida. Las tareas se compartían de forma natural, sin instrucciones ni supervisión. Todos parecían saber exactamente dónde se les necesitaba y cuándo intervenir. Delgadas columnas de humo se elevaban hacia el cielo abierto. Se colocaban trozos de carne cerca de las brasas ardientes, y el aroma se extendía lentamente por el aire, mezclándose con conversaciones, risas e historias de la caza del día. Esto era más que la preparación de una comida.
Era un momento para reflexionar sobre todo lo que el día había traído. Cuando la comida estuvo casi lista, el círculo familiar comenzó a formarse. La gente se sentó más cerca unos de otros. No había mesas, sillas ni costumbres complicadas. La comida pasaba de una persona a otra de forma natural. Cada uno tomaba solo lo que necesitaba antes de pasarlo. Nadie se apresuraba durante la comida. Las historias continuaban. La comida seguía circulando. No necesitaban posesiones costosas ni comodidades modernas. Una comida compartida, una historia que valiera la pena escuchar, o simplemente sentarse junto a los demás era suficiente para crear una sensación de felicidad. Nadie intentaba tomar más de lo que le correspondía porque entendían que el valor de una comida no se mide por cuánto posee una sola persona, sino por si todos están alimentados. Los niños eran los más emocionados de todos. Se reían mientras comían, observando de vez en cuando cómo los adultos dividían la comida o escuchando historias de la casa. Las lecciones nunca se transmitían mediante largos discursos. En cambio, los niños aprendían observando. Veían la generosidad, veían el respeto, veían a las personas pensar primero en la comunidad antes que en sí mismas. De vez en cuando, una carcajada recorría el grupo. Alguien comenzaba a marcar un ritmo golpeando un trozo de madera cercano, y los demás se unían con sencillas canciones que habían pasado de generación en generación. El ambiente se volvió aún más animado, disipando cualquier cansancio que quedara tras las largas horas de viaje y trabajo. A medida que la comida llegaba poco a poco a su fin, la vida se asentaba en un ritmo más sereno. Algunas personas se recostaban para descansar. Los niños seguían jugando en el espacio abierto cercano. Los ancianos observaban en silencio la escena familiar que los rodeaba. Nadie hablaba de guardar comida ni de reservar las mejores porciones para sí mismos. Lo que se recogía hoy, se compartía hoy. Quizás esa sea una de las lecciones más profundas que ofrece su forma de vida. La riqueza no siempre se mide por cuánto poseemos. A veces se mide por cuántas personas pueden disfrutar juntas de lo que tenemos. Dentro de ese pequeño círculo, rodeado de risas, comida e historias cotidianas, el significado de la comunidad se volvió más claro que cualquier explicación posible. A medida que las actividades del día llegaban gradualmente a su fin, la aldea entraba en sus horas más tranquilas y pacíficas. Era entonces cuando el ritmo de la vida cambiaba por completo. La concentración y la intensidad del trabajo del día daban paso a la conversación, la recreación y los momentos compartidos juntos. Los niños se reunían en los espacios abiertos, corriendo y jugando mientras las risas resonaban por todo el pueblo. Cerca de allí, los ancianos se sentaban bajo la sombra de los árboles, conversando en voz baja y observando cómo la vida se desarrollaba a su alrededor. En el centro del pueblo, el canto y las palmas rítmicas comenzaron a llenar el aire. Unas pocas personas empezaron a bailar y poco después otros se unieron al círculo, creando una atmósfera a la vez alegre y acogedora.
Nadie permanecía mucho tiempo al margen. La energía parecía propagarse de forma natural de una persona a otra. La vida en la tribu no siempre giraba en torno a la caza y la búsqueda de alimento. Cuando el trabajo del día se desvanecía en el fondo, surgía otro lado de la comunidad, uno donde la risa, la música y el estar juntos se convertían en el centro de todo. Mientras el sol se hunde bajo el horizonte, allá afuera innumerables huellas permanecen sin leer y muchas historias aún esperan ser contadas. Quizás eso es lo que hace tan fascinante a la naturaleza salvaje. Siempre hay algo nuevo por descubrir, justo más allá del siguiente sendero. Suscríbete y sigue el canal para unirte a la próxima aventura y descubrir las historias que están por venir.